Hola, ¿qué tal a todos? Una vez más, aquí el pastor Abel Amaya y pastor Gama. ¿Qué tal, Gama? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí con un poco de frío este día que Sí, estamos grabando. es un día muy frío y pues es para estar en casa, pero pues Sí. tenemos que trabajar, tenemos que hacer nuestras actividades, Y ¿verdad? sí, ajá. Pues bueno, iniciamos esta parte número 5 de Romanos, la carta de Romanos, que es una carta muy hermosa, escrita por Ujú, el apóstol Pablo. Y ujú, hoy vamos a estar viendo que la salvación no se obtiene mediante el cumplimiento ujú. de la ley. Y ahorita vamos a desarrollar más este tema porque de eso habla, pero haciendo un pequeño repaso del libro de Romanos, lo que hemos estado hablando Ajá. y lo que hemos estado leyendo de esta carta es que el apóstol Pablo empieza en el capítulo 1 diciendo que somos esclavos y Ujú. siervos de Jesucristo. Él es el que pone las órdenes y Sí, nosotros estamos a su disposición. Y sí. luego después él va ahondando más, yéndose más a profundidad y Ujú. habla acerca del pecado, pero habla del pecado externo, el pecado que todos podemos ver y da una lista ahí de Sí. pecados, especialmente los pecados sexuales. Ajá. Después vemos en el capítulo 2 que él se va a los pecados internos, lo que Ajá. nadie puede ver, pero que Sí. se puede expresar por medio de acciones como Sí. el orgullo, la soberbia, la religiosidad. Y, y son cosas que Ujú. de alguna manera están ahí, todos estamos luchando, ¿no es así? Ajá. Y es importante tener eso en mente porque continuando tenemos que Mm, reconocer que hay pecados mm. externos y hay pecados internos. Así es. Entonces ahí Pablo termina en el capítulo 2, versos 28 y 29, diciendo lo siguiente. Fíjate lo que dice en el verso 28. Dice, pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. Entonces tenemos que entender, aquí está refiriéndose a los judíos, pero si lo aplicamos hoy en nuestros días, podríamos decirlo, si tú y yo somos cristianos de nacimiento, de cuna, ¿verdad? Ajá. Como decimos, nacimos en un hogar, por más que hayamos nacido en un hogar cristiano, que nos hayan llevado a la iglesia de pequeños, de nada va a servir si no Ya. tenemos un encuentro Ajá. verdadero, Ya. personal con Jesucristo. Ya, la salvación no se gana ni tampoco es dada nomás simplemente porque hemos nacido, ¿verdad? Entonces tenemos que tener, como usted dice, ese encuentro con Jesús. Así es, y lo dice el verso 29. No, un verdadero judío o cristiano, podríamos decir, es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión, dice el apóstol Pablo, no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por quién dice por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado dice busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Mm, Entonces, qué hermosa palabra nos está aclarando aquí que una persona que verdaderamente ha sido ya, cambiada por Dios, más allá de su religión, va a haber una transformación interna en ujú, su corazón. Y esa persona, los frutos de ese cristiano, de ese creyente, es que ahora más que querer agradar a las personas, siempre va a buscar agradar a Dios. Más que querer agradar a la sociedad o a su entorno, va a querer agradar a ujú. Dios. Y me recuerda mucho que muchas iglesias, hasta muchas personas quieren forzar y cambiar a la gente externalmente, Ujú. ¿verdad? O tienes que vestirte de esta manera, tienes que hablar de esta manera, tienes que decir estas cosas o asistir en estas cosas y tienen muy poca consideración en lo interno, el Mm, corazón de uno, ujú. ¿verdad? Y aquí dice, no es por lo exterior, es por el corazón transformado. Y esa es la que Dios aprueba, Claro. ¿verdad? Yo creo que también si hay un cambio interno, obviamente se va a demostrar en tu En lo exterior, exterior, ¿verdad? Pero ajá. el problema es cuando solamente queremos cambiar o forzar a las personas que hagan ese Ujú. cambio exterior cuando no han hecho ese cambio Sí. desde el corazón. A Ujú. eso se está refiriendo, ¿verdad? Entonces, seguimos avanzando. En el capítulo 3, versículo 1 dice, entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Aquí está Mm, preguntando, ¿verdad? El nacer en un hogar cristiano, el ser judío de nacimiento,
¿verdaderamente importa? Pues ahí dice la respuesta, ¿verdad? Y dice en versículo 2, claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Wow. Yeah. Está diciendo que a ellos se les confió primeramente las Ujú. escrituras. Está hablando del Antiguo Testamento donde Dios se reveló Yeah. a los hombres. Y hoy en día Dios nos ha revelado esa palabra. Los que hemos creído en Jesucristo, nos ha Ujú. revelado esa palabra. Hoy más que nunca tenemos más información de las escrituras que en otro tiempo. La Ujú. palabra de Dios la podemos tener aquí a nuestra mano, la podemos comprar donde sea, obtener en todas partes. Ujú. Pero eso no va a traer beneficios si no la aplicamos a nuestra vida, si no la escuchamos, si no la hacemos parte de nuestro diario vivir. Amén. Versículo 3 dice, es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Como dicen las escrituras acerca de Él, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Wow. Entonces se está dando una palabra aquí. ¿Qué piensas acerca de este pasaje, Gama? Está diciendo que, claro que sí hay personas que han sido infiel, que ha fallado, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver con el carácter de Dios, ¿verdad? Los atributos de Dios, que si otros son mentirosos, la palabra de Dios se va a cumplir. Claro. Y lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Así es. Yo recuerdo cuando tenía como unos 15 años. Bueno, yo nací otra vez en un hogar cristiano, pero eso no quería decir que yo había tenido un encuentro verdadero con Dios. Ajá. Entre mi etapa de los 13, los 15 años, fue un tiempo de rebeldía y donde yo me empecé a apartar de las cosas de Dios. Yo creo que estaba muy alejado de Dios. Estaba ahí en la iglesia, tocaba un instrumento porque era parte de mi rito, de mi religión. Mis padres siempre fueron pastores, estuve ahí, pero hubo un tiempo que yo me alejé de Dios. Cuando estaba en la escuela, tomé malas decisiones, malas compañías. También recuerdo que una ocasión decidimos un grupo salir de la escuela, escaparnos de la escuela, y nos descubrieron y nos llevaron con los de la dirección, los directivos. Y ellos dijeron, tienen que venir sus padres aquí a hablar porque lo que ustedes hicieron no es correcto. Oh, wow. Entonces, recuerdo que le tuve que decir a mi papá que había hecho algo malo, incorrecto. Y cuando va mi papá, fue molesto. Cuando va ahí, con mi papá conocía al director, pero no relacionaba, ¿verdad?, a mi papá conmigo. Oh, Y que, wow. él es tu hijo. Y a mí me dio una pena tremenda, ¿no? Y que, Wow. me hizo sentir tan mal de saber que se hubieran dado cuenta que mi papá era el pastor de esa comunidad y luego yo andaba haciendo cosas incorrectas, andar con amistades que no eran buenas. Entonces, muchas veces así es. Muchos que se dicen cristianos, aun cuando son cristianos, fallan o tienen mal testimonio, Yeah. pero eso no tiene nada que ver, como decías tú, Sí. con la fidelidad de Dios, De con el Dios, amor de Dios, Sí. con su bondad, con su perfección. ¿verdad? Amén. Amén. Y a eso se está refiriendo ese pasaje. Amén. Continuamos en versículo 5. Dice, sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Este no es más que un punto de vista humano. De ninguna manera. Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Sin embargo, alguien podría seguir argumentando, ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Wow. Está dando un argumento, ¿verdad? De que Sí. los judíos tenían con respecto Sí. a eso. Ellos decían, tenían una frase, si tú pecas mucho, Dios te perdona mucho. Dios es glorificado más. Sí. O sea, si Dios perdona a un asesino, a un violador, wow, eso es una gran hazaña.
Pero si Dios perdona a una persona común y corriente, alguien que miente, pues no tiene gran valor. Pero ellos estaban diciendo de alguna manera para excusar sus faltas, pecados. sus pecados. Y hoy en día, tristemente, hay pastores que predican con respecto a esto. No sé si Sí. has escuchado esa palabra de la hipergracia, Sí, ajá. que no importa lo que hagas, al cabo Dios es Ujú. tan bueno que me va Sí, a perdonar. Es un Dios buena onda, como decimos, sí, que Él te va a perdonar. Y sí, Dios es bueno, Dios perdona, pero no es para darnos una licencia para sí, pecar y entregarnos al libertinaje, ajá. entendiendo que cada pecado, a pesar de que somos sus hijos, hay consecuencias Sí, de lo que hacemos, ¿verdad? amén. Entonces, la gracia no es una licencia para, oh, yo voy a hacer lo que yo quiera, sino Ya. estar conscientes de que hay consecuencias. ¿Qué Sí. piensas acerca de eso, Yo, Gama? yo me recuerdo haber tenido una conversación con alguien y asunto al pecado, ellos dijeron, pues si no peco, entonces ¿por qué murió Jesús? Entonces, ¿para qué fue la cruz? Entonces se autojustifican en su pecado diciendo, pues da Sí. gloria a Jesús, da gloria a Dios en mi pecado porque Él murió por ese caso, Él murió para perdonarnos y como usted dice, hay predicadores que predican y dicen, como que dan esa licencia de pecar, dicen, no, sabes que no hay nada malo en eso, y si hay algo malo, no te preocupes porque Dios ya te ha perdonado. Pero la realidad es, como usted dijo, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es decir, yo he fallado, Dios me ha dado perdón, Sí. pero ahora yo quiero cambiar mi vida, quiero cambiar mis acciones, en vez de seguir en lo mismo. Pues yo sirvo a un Dios bondadoso, yo sirvo a un Dios que perdona y no cambian sus vidas. Tenemos que arrepentirnos, Claro. ¿verdad? Y la misma escritura dice que Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras, eso es lo que tú cosechas. A las personas tal vez las podemos engañar, Sí. porque no ve nuestro interior, pero a Dios no le podemos Ujú. engañar. Él sabe si verdaderamente hay un arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Amén. Ahora sigue diciendo el verso 9, ahora bien, dice, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Está diciendo el apóstol Pablo esto. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder que dice Del del pecado. pecado. Entonces tenemos que entender que todos, absolutamente todos luchamos con el pecado. Ujú. No nomás la gente del mundo, no nomás los de afuera, sino hay esa fuerza constante en nosotros queriéndonos hacer desistir de lo espiritual, de lo que agrada a Dios, y esta lucha va a estar siempre hasta el final, Yeah. pero la vamos a lograr con la gracia y el poder Ujú. de Dios en nuestras vidas, Amén. no en nuestras propias fuerzas. Y luego después da ahí una lista, ¿verdad? Empieza a enumerar el apóstol Pablo, dice en el verso 10, como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Entonces todos tenemos que reconocer que el único justo es Jesucristo. El único justo sobre la faz de la tierra se llama Jesucristo. Ujú. Es más, ni siquiera la Madre Teresa de Calcuta, que fue una persona, un gran ser humano que amó a la humanidad y se entregó por muchas personas, ahí dio su vida, hablando de dar su vida, su Yeah. tiempo, sus fuerzas, pero ella en su propia justicia no pudo llegar a Dios. Nadie puede compararse con la justicia y la santidad de Dios. ¿Estás de acuerdo con eso, Sí, Gama? y tenemos que recordar que a veces pensamos de otras personas, oh, ellos no son justos. No cometen No, errores. pero tenemos que ver adentro, decir, no, Ajá. yo no soy justo. Ujú. Porque es importante ver que no somos justos, porque lo más que nosotros nos recordamos que no soy justo, no hay nadie bueno, Ujú. es más que aceptamos a Jesucristo, Ujú. ¿verdad? Porque las personas que dicen, no, yo sí soy justo, yo hago lo bueno, trato de hacer lo bueno, trato de estar ahí por las personas. Entonces la pregunta que podemos hacer es, entonces, ¿por qué necesitas a Jesús? Sí. ¿Verdad? Pero cuando nos recordamos que no somos justos, es cuando decimos, entonces yo necesito a alguien que sí es justo, que es Jesucristo. Wow, me encanta eso. El verso 11 dice, nadie es realmente sabio. Primero dice, nadie es justo, ahora dice, nadie es sabio. Y luego dice, nadie busca a Dios. Y esa es una realidad. Sabes que tú y yo, nuestra humanidad, no buscamos a Dios. Él es el que nos busca a nosotros. Él es el que pone el querer como el hacer en nuestras vidas para que tengamos esa comunión con Amén. Dios. Y si hay algo de deseo de buscar a Dios es porque Él ya lo sembró En nosotros. en nosotros. Amén. Dice el 12, todos se desviaron, todos se olvidaron
se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Vuelve a recalcar eso, que no hay nadie bueno, no hay nadie que haga lo correcto, solamente Dios. Amén. Aún la gente buena hace las cosas por razones egoístas, ¿verdad? Porque Yeah. somos seres humanos. Si nos dan una oportunidad de ayudar a otros, pues muchas veces es para que nos reconozcan y que nos digan. Y muchas veces decimos, no, es que yo lo hago para ayudar a los demás. Pero nuestra naturaleza muchas veces lo hacemos para el reconocimiento Ajá. que Yeah. obtenemos de los Sí. demás. Porque yo creo que el reconocimiento es algo como muy importante en el Sí. ser humano. No sé si tú has pensado en eso, Game, porque muchas veces estamos siempre buscando el reconocimiento de nuestros padres, ¿no? Sí. Que nos digan, wow, hijo, lo lograste. Ujú. Mira, te estás convirtiendo en la persona que yo soñé. Como siempre estamos necesitando de esa aprobación. Yeah. Necesitamos la aprobación tal vez de nuestros jefes en el trabajo, que nos digan, hey, lo haces excelente, lo haces de una manera bien. Ajá. Constantemente estamos buscando esa aprobación, pero más que nada tenemos que aprender que la aprobación que necesitamos es la que viene Amén. de nuestro Dios, Yeah. ¿verdad? Amén. No hay nada malo en querer y necesitar Ser aprobación, reconocidos. pero tiene que ser de Dios, como en Gálatas 1:10 dice, ahora bien, ¿busco la aprobación de la gente o busco la aprobación de Dios? Y luego Pablo, en esa misma carta, en Gálatas, él dice, si yo estuviera buscando la aprobación de la gente, yo no sería un siervo de Cristo. Yo no podría ser llamado cristiano porque mi aprobación es de la gente y no de Dios. Entonces, cuando hacemos las cosas, cuando ayudamos a la gente, cuando servimos en la iglesia, cuando es bueno querer, yo quiero una aprobación por esto, pero que tu mente diga, pero que sea de Dios. Sí. Y no en esta vida, pero en la vida que viene, Amén. en la vida eterna, es donde yo quiero mi aprobación. Sí, porque tal vez la aprobación del ser humano no va a ser justa como la de Dios, tal vez, o no Amén. como la esperas. Ajá. Tal vez te van a decir, qué bueno, lo hiciste bien, pero no va a ser tal vez de corazón, para Ajá. hacerte sentir bien. O tal vez no te van a reconocer por lo Sí. que estás haciendo, Ujú. pero aún así uno lo tiene que hacer para agradar, Yeah. como decías, a Dios. Entonces Ujú. continúa ahí el verso 13, lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpiente gotea de sus labios. Nos vamos hasta el 14 también. El 14 dice, su boca está llena de maldición y amargura. Entonces, está hablando de cosas muy fuertes, ¿no? Como la mentira, como cosas que de alguna manera dañan el Ujú. corazón. La amargura, habla de la amargura. Todas estas cosas es de la forma en que el mundo Ujú. vive. Pero ahora que nosotros hemos venido a Cristo, tenemos que vivir vidas diferentes. Amén. La mentira yo creo que se ha hecho hoy en día algo muy fácil de que salga de nuestros labios. Ujú. Pero tenemos que cambiar ese estilo de vida porque Amén. ahora hemos sido criaturas hechas nuevas en Jesucristo. Amén. Y quiero comentar aquí que Ajá. Pablo no está diciendo esto de su propio entendimiento, de su propia voluntad. Todos estos pasajes vienen del Antiguo Testamento. Si ahí tienes un Biblia de estudio y se ponen a fijar de dónde vienen todo eso, es de Antiguo Testamento. Por eso en el versículo 10 dice, como dicen las Escrituras. Entonces Pablo está diciendo, esto no es nada nuevo. No les estoy revelando algo nuevo, como dicen antes. Todo esto, entonces, es la razón que tenemos que buscar de Dios. Está haciendo como referencia, ¿verdad? Sí, Al Antiguo referencia. Testamento. Muy cierto. Entonces, habla de maldición, habla de mentira, habla de matar. Ujú. Todos esos pasajes, ¿verdad? Da una lista. Ujú. Habla de que hay destrucción y sufrimiento. Y me encanta el verso 17 porque dice, fíjate lo que dice el verso 17, dice, no saben dónde encontrar la paz. Ujú. Por eso hacen tantas cosas y están confundidos y no tienen dirección porque no saben dónde encontrar la paz. Y es algo que yo creo es algo muy latente hoy en nuestros días. La gente busca la paz en las drogas, la gente busca la paz en el alcohol, Yeah. buscamos la paz aún en las pastillas, en los medicamentos. Yeah. Estaba viendo una encuesta que casi 10 millones de personas, nomás aquí en los Estados Unidos,
toman medicamento para la ansiedad, porque no encontramos la paz, porque no hemos ido al autor de la paz, que es Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Y sigue diciendo, no tienen temor de Dios en absoluto. Entonces, ¿cuántos vivimos como si Dios no existiera? No importa más lo que dice Dios, pero me importa más lo que dice la sociedad. Me importa más lo que dicen los políticos. Me importa más lo que dicen los líderes de la comunidad. Pero, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Verdad? Entonces, nos hemos alejado de Dios como humanidad. Amén. El verso 19 dice, obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada porque a su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente, dice, nos muestra lo pecadores que somos. Amén. ¿Qué piensas, mi gama, de ese pasaje? Sí, está recordándonos que la ley fue dada porque para revelarnos nuestros pecados. Muchas personas miran la ley como un checklist. Tengo que cumplir aquí, tengo que cumplir aquí, tengo que cumplir aquí. Pero el problema ahí es que no vamos a poder cumplir la ley. No fuimos diseñados para poder cumplir la ley en nuestro poder mismos, ¿verdad? Entonces, el libro de Santiago nos dice que si fallamos en una, fallamos en todas. Quizás no has matado a nadie, pero si has cometido adulterio, has quebrado la ley, ¿verdad? Entonces, Pablo nos está diciendo aquí, la ley no era para que fuera un checklist, era nomás simplemente para darte saber que necesitas de Dios, ¿verdad? Entonces, una vez el pastor Daniel, que trabaja aquí también, una vez él dijo que la ley es como un X-ray, ¿verdad? Si vamos al doctor y se nos quebró un hueso, ¿verdad? Nos hacen como un X-ray. ¿Cómo se dice en español? ¿Rayos X? Sí, un X-ray. Y el doctor dice, vas a necesitar cirugía, vas a necesitar medicamento, y es como si fuéramos nosotros a decir al doctor, está bien doctor, nomás pásame por el X-ray una vez más. El X-ray no va a hacer nada, simplemente te va a decir que hay un problema, pero necesitamos el doctor, ¿verdad? Igualmente la ley es como un X-ray que nos va a decir que hay algo mal, pero no tiene el poder de salvarnos, no tiene el poder de ayudarnos. Tenemos que ir al doctor, que es Dios. Así es, entonces existe para demostrarnos simplemente que estamos pecando y mostrarnos el área, ¿verdad?, en cual estamos pecando. Muy cierto. Dice el verso 21, pero ahora tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y en los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Aquí está diciendo esto solamente es una manera, ¿verdad? La ley para otra vez enderezar tu camino torcido o las cosas que estás haciendo mal, te lo muestra para que puedas enderezar esa situación en tu vida. Dice el 22, Dios nos hace justos, y es lo que me encanta aquí, esto es demasiado claro. Dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. No importa si eres católico, no importa si eres evangélico, judío, gentil, budista, la única manera que tú y yo podemos ser salvos es a través de la obra de Jesucristo. Y ahí una vez más el apóstol Pablo está presentando el evangelio. Las buenas nuevas del evangelio es que Jesucristo es la única respuesta para nuestro pecado, para nuestra vida. Esto también debería motivar nuestra mentalidad evangelística, donde aquí dice, sea quien fuere, ¿verdad? Entonces, como usted dijo, cualquier otra religión, hay que tratar de alcanzarlos y decir, si quieres salvación, no mires más a esa persona, no mires más a ese Dios falso, mira a Jesucristo, pon tu confianza, pon tu fe en Él y serás salvo. Sí, yo creo que ahorita que estamos mencionando eso de mirar a personas, tenemos esa tendencia, ¿no? Como seres humanos a siempre tener un modelo de persona y decir, y seguirlo, ¿verdad? Sí. Pero tenemos que poner nuestra mirada en Dios, en Jesucristo, ¿verdad? Porque las personas en todo momento tenemos ese potencial de
de fallar a otras personas. Amén. Pero es por eso de que debemos de poner nuestra mirada en Dios. Ujú. Y luego dice el 23, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, dice, en su gracia, Ujú. en su gracia. Dice, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su Ujú. sangre. Al derramar su sangre. Y aquí Pablo una vez más nos está dando aquí lo que es el Evangelio, las buenas Ujú. nuevas. Está diciendo, todos somos pecadores. Ujú. La ley, por más que tratemos de cumplirla, no lo vamos a lograr y Ujú. no existe para eso. La ley es para demostrarnos otra vez que somos simplemente pecadores. Amén. Y el Evangelio es Cristo Jesús, tomó mi castigo en la cruz, el castigo que yo merecía, Ujú. Él lo tomó sobre sus hombros y a través de eso soy declarado justo, Amén. limpio delante de Dios. Amén. No sé si quieras agregar algo más. Yo Dani. estoy bien, eso Ajá. era el Evangelio y ahí lo podemos terminar. Así es. Entonces estamos muy contentos de ya estar en nuestra quinta sesión y deseamos que tengan un buen tiempo como grupo, que sea de bendición a sus vidas. Yo he escuchado buenos Ujú. comentarios de los grupos que Amén. han sido de mucha bendición, entonces anhelamos que siga así. Amén. ¿Oramos? Oramos. Dios, gracias por ser tan bueno en nuestras vidas. Gracias por ayudarnos día a día a entender tu palabra, a entender que no se trata de cumplir con ciertas reglas, ciertos reglamentos, sino se trata de hacerte a ti el Señor de nuestras vidas. Porque es a través de tu gracia que nosotros podemos ser santos, limpios, declarados justos delante de Dios. Ayúdanos a vivir esa palabra, Señor. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Nos vemos la siguiente sesión. Amén.